Mi nombre es Raad Salam Naaman. Soy cristiano católico caldeo de origen mesopotámico, el actual Irak. Mesopotamia o Irak, según la Biblia, el libro de Génesis, el capítulo 2, era el paraíso terrenal. Hoy día es el infierno terrenal gracias al Islam y al terrorismo islámico. Mesopotamia, el actual Irak, es la cuna de la civilización. Ahí donde surgieron las primeras civilizaciones del mundo. Los sumerios, 4000 años antes de Cristo. Los acadios, el pueblo del profeta Abraham y el rey Namrod, 2500 años antes de Cristo, en Ur de los caldeos. Los asirios, en Nínive, 1500 años antes de Cristo. El imperio de los babilonios, en Babilonia, o el imperio de los caldeos, 625 años antes de Cristo. Hoy día, Mesopotamia, Irak, es la cuna del terrorismo, del fanatismo y radicalismo islámico. ¿Cómo llegó el cristianismo a Mesopotamia? Según la traducción de la Iglesia, Santo Tomás, el apóstol de Jesús, el apóstol oriental, pasó por Mesopotamia para dirigirse a India en su misión evangelizadora. Dejó en Mesopotamia 2 de sus discípulos, Adai y Mari. Empezaron a predicar el cristianismo en todo el territorio bajo el dominio de los persas, formando congregaciones y comunidades cristianas en aquel tiempo. La fecha clave para la cristianidad fue el año 313, con la supuesta conversión del emperador romano Constantino al cristianismo. En aquel tiempo había una discusión entre los obispos de habla griego y de habla latín sobre la naturaleza de Jesús. ¿Quién era Jesús? Constantino quería en la unión en su imperio. Por eso convocó un concilio, el concilio de Nicea del año 325. Y ahí formaron la declaración de la fe cristiana. La dictó San Atanasio, que era el obispo de Alejandría en aquel tiempo, describiendo a Jesús como el Dios verdadero de un Dios verdadero. En el año 431 se convocó el concilio de Éfeso. Y ahí la iglesia declaró que María es la madre de Jesús. Ahí nació, en este año mismo, nació la iglesia nestoriana. Su fundador fue Nestorio, que era el obispo de Constantinopla. Nestorio vivió entre los años 388 y 440. Dejó entender en sus enseñanzas que no estaba de acuerdo con el resultado del concilio de Éfeso, del 431. Y dejó entender de que María no era la madre de Jesús, y Jesús no era Dios, era un profeta más. Y de ahí recogen los musulmanes, o Muhammad, el futuro profeta del Islam, de ahí coge sus enseñanzas del Islam, porque los musulmanes no creen en Jesús como Dios, se creen en él como un profeta más. Se extendió las enseñanzas del nestoriano en toda Mesopotamia y llegaron hasta la península arábica. En el año 1553, el Papa Julio III, pues para distinguir entre la Iglesia unida a Roma o católica, llamó a los cristianos unidos a Roma como la Iglesia oriental católica caldea. Y los nestorianos, el que no están unidos a Roma, fueron llamados
la Iglesia oriental asiria, recordándose de los dos imperios antiguos de Mesopotamia. En el año 1830, el Papa Pío VIII pues accedió el título de Patriarca de Babilonia al obispo de la Iglesia Oriental Católica Caldea. Hoy día nuestro obispo o el Patriarca de Babilonia es Luis Rafael Sacco I, nuestro patriarca. Por lo tanto, nosotros los cristianos de Irak no somos árabes, ni somos musulmanes conversos según algunos indocumentados dicen. Nosotros somos frutos de las predicaciones de Santo Tomás y sus apóstoles. Somos los originales del país. Nosotros somos los principales, los auténticos, los nativos de Mesopotamia. Los musulmanes vinieron mucho más tarde a Mesopotamia. Nos conquistaron mucho más tardino en el siglo VII en Mesopotamia. La presencia árabe musulmana en Mesopotamia y el norte de África empezó a partir del siglo VII, gracias a las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar, que conquistó Irak en el año 637, Damasco 638, Jerusalén 640, Egipto 641, Persa 642. Y se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África por el filo de la espada, obligando a los nativos a convertir al Islam o pagar el tributo, aplicando la ley islámica que está en el Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Lo leo textualmente en la Sura 9, el versículo 29. Esto es lo que dijo el mismo Mohammed y lo que aplicó el segundo califa ortodoxo Omar en sus conquistas. Combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, que son los judíos cristianos, no creen en Dios ni el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado han prohibido, ni practican la religión verdadera, que es el Islam, hasta que, humillados, paguen el tributo. Así empezó el Islam en Mesopotamia. No es falsa modestia, pero llevo más de 40 años estudiando, investigando, enseñando, escribiendo sobre las religiones en general y el Islam en particular. La cultura árabe musulmana es parte de mi cultura, porque he nacido, he vivido, me he educado y me he criado en Irak con los árabes musulmanes, tanto suníes como chiíes. He nacido en el norte de Irak, en la ciudad antigua de Nínive. Hoy día es Mosul, es la ciudad del profeta Jonás, en un pueblo que se llama Tel Esquef, que fue arrasado por el grupo radical islámico Daesh, matando casi 70 personas de mi propia familia. Este pueblo está cerca del pueblo de Al-Qos, el pueblo del profeta bíblico Nahum. El norte de Irak es de mayoría musulmana suní, criado y educado en el sur del país, en Basora, cerca de la ciudad antigua de Ur, de los caldeos, de mayoría musulmana chií. He vivido muy de cerca dos guerras, la guerra de Irán-Irak del año 1980 hasta el año 1988 y la primera guerra del Golfo, la tormenta del desierto. Durante 13 años he estado en esta guerra. He sufrido muchísimas persecuciones, detenciones, presiones, herido en 3 ocasiones y condenado a muerte en 3 ocasiones por mis ideas pacifistas contra el Islam y el radicalismo islámico.
tuve la suerte, o soy de los pocos afortunados que ha logrado escaparse del infierno de Irak para llegarse al occidente. Debido a esta mezcla de ideas y conflictos religiosos, en estos últimos 20 años que llevo en el occidente, estoy totalmente dedicado a dar a conocer la verdad sobre el Islam, predicando y denunciando las persecuciones cristianas a manos de los musulmanes en el mundo de mayoría árabe musulmana, sobre todo en mi tierra natal, Irak. Todo eso viene reflejado en mis estudios como doctor en filología árabe, estudios árabes islámicos y ciencias religiosas. Además, en mis publicaciones y en otros trabajos de análisis críticos. Estos son mis libros el que he publicado. Tengo muchos libros publicados sobre el Islam y también sobre el judaísmo y el cristianismo. Hoy día, hablar del Islam es muy complicado. Criticar, condenar y decir la verdad sobre el Islam es muy polémico, porque me califican a mí mismo de islamófobo, políticamente incorrecto, ultracatólico, etc. Sin embargo, criticar e insultar a la Iglesia Católica, a su cabeza, Jesucristo, y a su madre, la Virgen María, entra dentro de, o se considera parte de la libertad religiosa, de la libertad de expresión, la democracia, y no pasa nada. Pero ¿por qué es importante conocer el Islam? Porque el Islam y los musulmanes han estado dominando la gran parte de España durante muchos siglos, 8 siglos en exacto, entre los años 711 y 1492, y forman parte de la historia de España. Además, con la llegada masiva de los inmigrantes en general a Europa y a España en particular, pues nos encontramos con vecinos musulmanes. Pues debemos de conocer su objetivo, su cultura, sus prácticas, porque en mi opinión la entrada de los musulmanes a Europa es la conquista silenciosa del Islam a Europa en general, a España en particular, porque los musulmanes nunca olviden al Andalus. Además, no hace mucho tiempo hemos oído mucho hablar del diálogo de la civilización o la alianza entre las tres culturas, refiriéndose al judaísmo, el cristianismo y el islam. La pregunta, muy sencilla: ¿es posible el diálogo y la convivencia con el islam? Os invito a leer solamente un versículo para que tenemos en cuenta este diálogo o este encuentro. La Sura 5, el versículo 51 del Corán, el libro sagrado del Islam. Y dice textualmente: creyentes, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son amigos unos de otros. Quien de vosotros trabe amistad con ellos, se hace uno de ellos. Y este versículo está repetido 12 veces en el Corán. Por lo tanto, los musulmanes todos creen en la palabra del Corán. Y es palabra absoluta de Allah y hay que aplicarlo. Y si dicen eso, por lo tanto, no se puede dialogar con el Islam. Con todo eso, tampoco quiero dejar de entender quiero dar a entender de que el Islam
o los musulmanes todos son malos o todos son terroristas. Que Dios me libra. Hay muchísimos musulmanes, son bellas personas. Además, yo no debo de decir eso, porque primero soy cristiano. Debo de amar el prójimo y perdonar el enemigo. Pero hoy sí tengo que aplicar las palabras de Jesús cuando dijo a Pilato en Mateo 18. Le dijo, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Por lo tanto, todos los cristianos estamos obligados de decir lo que sabemos y la verdad, y enseñar lo que Jesús nos enseñó y lo que nos empujó. Y ese es el propósito principal de nuestras programas para dar a conocer la verdad sobre el Islam. Es verdad que no todos los musulmanes son terroristas, no menos cierto que hoy día los terroristas son musulmanes. Hoy día no hay grupos terroristas que matan en el nombre de Yahvé o de Jesús o de Buda, pero sí hay grupos terroristas y también lobos solitarios matan muriendo en el nombre de Allah y Akbar. Además, no hay un Islam moderado y un Islam violento, como algunos indocumentados lo explican. El Islam es uno. El Islam, todos los musulmanes y todo el Islam cree en las palabras del Corán. Son palabras absolutas de Allah. Y el Corán tiene 255 versículos, animan a matar a los infieles, entre ellos los judíos y los cristianos. Hoy día hay casi 1.600 millones de musulmanes. Si todos son terroristas, apaga y vámonos, no podemos vivir en este planeta. Pero, según nuestros estudios y nuestras investigaciones, los musulmanes hoy día en el mundo, estamos en el siglo XXI, en el año 2022, los musulmanes se dividen en 4 grupos. El 5% de los musulmanes son ateos agnósticos. No creen en el Islam, ni creen en el Corán, ni creen en Allah, ni creen en Mahoma. Pero sí creen en la traducción árabe musulmana. No son iguales que los ateos o agnósticos cristianos. Aquellos que entran en las iglesias, se insultan, se pasan a los obispos, a los sacerdotes y no respeten a nada. Sin embargo, el musulmán ateo respeta su traducción y su cultura árabe musulmana, aunque no cree en ello. El 10% de los musulmanes son gente que practican al Islam a veces, a ratos. Algunas veces ayunan, otras veces rezan y otras veces que no. El 65% de los musulmanes, y esa es la mayoría de los musulmanes, son musulmanes, practican el Islam, pero no practican el yihad. Sin embargo, también financian el yihad por el zakat, por los tributos el que pagan. Quedan el 20% de los musulmanes, estos sí, son musulmanes radicales dispuestos a aplicar al yihad si hay un llamamiento para hacerlo. Y no son pocos, son casi entre 300 y 400 millones de musulmanes. Estos son peligrosos, estos son musulmanes muy peligrosos. De estos vamos a hablar durante nuestros próximos programas. El derecho a la libertad religiosa está normalizado por la ONU desde el año 1948, en sus artículos 2 y 18. Y dice textualmente, toda persona tiene el derecho de profesar la religión el que quiera, sin ser perseguido, aunque no crea
en Dios. Ahora bien, la pregunta es, claro, todos los países miembros de la ONU deben de firmar este decreto y aplicarlo. La pregunta es, ¿en los países árabes islámicos hay libertad religiosa? Con todo lo que he vivido yo, con mi familia, en mi carne propia, en Irak, y conozco todos los países de mayoría árabe musulmana, puedo asegurar que no hay libertad religiosa en los países de mayoría árabe musulmana. En el Islam mismo hay libertad religiosa. Con todo lo que he estudiado del Islam, y he estudiado muchísimo, y todo lo que he leído del Islam, os puedo asegurar que el Islam es un movimiento social, político, dictatorial. Es muy fácil entrar en el Islam, solamente hacer la declaración de la fe musulmana, no hay más dioses que Allah y Mahoma, su profeta, pero es muy difícil salir del Islam. El Islam mismo es una religión divina. Yo como cristiano, católico, caldeo, a mucha honra, practicante, no debo decir del que el Islam es una religión divina. Por sencilla razón. Porque el Islam no cree en Jesús como Dios. El Islam cree en Jesús como un profeta raso. El Islam o los musulmanes creen en Mahoma como el Mesías. No creen en Jesús como el Mesías. Según el libro o según el Corán, la sura 33, el versículo 40. Y dice textualmente, Mahoma no es el padre de ninguno de vuestros varones, sino el enviado de Dios y el sello de todos sus profetas. Por lo tanto, Mohammed para los musulmanes es el Mesías. Si yo digo el Islam es una religión divina, estoy afirmando que Mohammed es el Mesías y negando a Jesús como el Mesías. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que decimos como cristianos. De hecho, que nosotros, por ejemplo, los cristianos en Irak, no nos llaman cristianos, Mesíhi en árabe, porque Mesíhi cristiano, seguidor de Cristo, del Mesías. Sin embargo, nos llaman nazarenos, Nasrani. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando decimos que el Islam es una religión divina. Mucha gente, periodistas, políticos, presuntos especialistas en el Islam, se atreven a hablar del Islam y los musulmanes sin el conocimiento exacto del Islam y de los musulmanes. Para hablar del Islam y de la geopolítica islámica es necesario investigar la época preislámica, la época antes de la llegada del Islam. Estudiar bien el comienzo del Islam, conocer la vida del patrón o el fundador del Islam. Conocer bien la división o los movimientos de reforma dentro del Islam, después de la muerte de Muhammad, entre chiíes y sunís, y también la tercera rama, el Khawarij. Nadie habla de ello. Hay que conocer también las fuentes de la ley islámica, el Corán y la Sunna. Son dichos, hechos y actos de Muhammad, recogidos en 2 libros. Este es un resumen, no es la Sunna total. Hay que conocer todos estos asuntos, estudiarlos bien en su lengua natal. Hay que leer los libros antiguos sobre el Islam. Hay que leer la biografía de Muhammad, escritas en el siglo 7 y 8, en su lengua natal. En el cristianismo existe una separación entre la política y la religión. Sin embargo, el Islam, la política y la religión van unidos. ¿Por qué? Porque Muhammad ha sido jefe político y religioso de los
musulmanes. Es muy importante estudiar todo eso en su lengua natal, el árabe. Hay que saber el árabe perfectamente. El árabe antiguo, el árabe clásico, el árabe dialectal, para que se pueda entender bien el texto coránico y la vida de Muhammad, el fundador del Islam. Pues todo eso lo vamos a hablar de ello durante los próximos programas, el que vamos a tratar al Islam. Eso es lo que vamos a intentar. Vamos a intentar a decir todo lo que es verdad. Y vamos a explicar también la época preislámica, cómo vivían los árabes en la península arábica antes de la llegada del Islam. Vamos a explicar la vida de Muhammad, cómo nació Muhammad, dónde nació y qué hizo en aquel tiempo. Vamos a explicar con fundamento y con documentos los movimientos de reforma en el Islam, la diferencia entre los chiíes y los sunís. También vamos a explicar las fuentes de la ley islámica. ¿Qué es el Corán? ¿Qué es la Sunna? ¿Qué es el tafsir? ¿Qué es las interpretaciones del Corán y de la Sunna? ¿Cuáles son las escuelas jurídicas en el Islam? Y luego hablamos también de María y Jesús en el Islam y hablamos también de la situación de la mujer según la ley islámica. Todo eso vamos a tratarlo durante nuestros próximos programas y intento ser directo, claro y también explicando todo eso con fundamento. Y eso es lo que se trata. Se trata de dar a conocer la verdad sobre el Islam y el yihadismo islámico, sin tabú, sin miedo, sin rodeo y ni cortesía. Muchas gracias y hasta la próxima.